Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar en este lugar donde venimos a adorar al Señor, a glorificar su nombre y a recibir de su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Lucas 5, 1 al 11. La pesca milagrosa, tiene ahí título este capítulo. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias, oh Dios, por tu grande amor y tu misericordia y tu bondad, por tu fidelidad para con nosotros. Hemos entonado alabanza, te hemos adorado. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar la palabra. Habla a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado este mensaje, creyendo la palabra de Dios en tiempo de crisis, en tiempo de escasez. Del fracaso a la victoria. Vemos aquí lo que hemos leído. Y empiezo diciéndole que Jesús se encuentran en la Biblia tres etapas importantes en su vida. Se encuentra el año de preparación. Es una etapa donde Jesús es relativamente desconocido. Y en ese tiempo, su lugar donde él permanecía era Nazaret. Fue el tiempo cuando ayudaba a José en el oficio de carpintería y ayudaba a José también en la responsabilidad del sustento de los hermanos menores. Trabajaba con José. Por eso, cuando ya él sale a cumplir su ministerio, la gente decía, ¿no es este el carpintero hijo de José? Porque así era como lo conocían. Era totalmente desconocido Jesús. Dicen los historiadores que era Jesús, muchas tardes o días lo vieron
caminando las polvorientas calles de Nazaret, vendiendo sillas para comprar la comida. Porque Jesús era de una familia completamente pobre. Pobres, pero honrados y siervos de Dios, temerosos de Dios. Saben que María y José eran dos jóvenes provincianos de clase pobre. El día que presentaron a Jesús al templo, cuando lo llevaron, lo que tuvieron para llevar esta pareja fueron 2 palominos. Y eso era lo que llevaban los pobres al templo cuando iban a presentar a sus hijos. Entonces, allí cumple Jesús el año de preparación, sometido a María, sometido a José y ayudándole en la responsabilidad del hogar, cumpliendo con lo que le correspondía como hijo mayor y ayudando a José en la carpintería. O sea, Jesús es carpintero. Encontramos que Jesús, después del año de preparación, viene el año de popularidad y empieza con el bautismo en el río Jordán. Allí empieza Jesús su ministerio público. Después que sale del río Jordán, empieza su ministerio. Después que sale del bautismo, él es llevado al desierto y es tentado por el enemigo. Después que regresa del desierto es cuando empieza su ministerio público. Y encontramos que va a Nazaret y en Nazaret no lo aceptaban porque lo conocían, sabía de dónde era. Y él dijo, bueno, yo sé que esto es así, porque no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? En su propia tierra. Usted se levanta, la gente que lo conoce, y luego tiene la oportunidad de estudiar algo y la gente dice, yo no creo, no creo que este haya llegado allá, porque yo lo conozco. Entonces así pasaba con Jesús. Jesús, después que ya va a Nazaret, él desciende a Capernaum y empieza su vida pública predicando la palabra, su ministerio público, predicando la palabra y haciendo sanidades y milagros. Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca, que tenía un espíritu inmundo. Sana a Jesús a la suegra de Pedro y dice que muchos fueron sanados por él al ponerse el sol. Y recorre a Galilea, recorre toda la provincia de Galilea, pero él terminaba su jornada en Capernaum. Ese era en su año de popularidad. Pero también encontramos el año de preparación. El año de preparación, Jesús se movía mucho entre Betania y Jerusalén. Y en el año de preparación está compuesto por 2 semestres, semestre de entrega y semestre de retiro. En el año de preparación, el último semestre, que fue el semestre de entrega, fue cuando Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Y él se movía entre Jerusalén y Betania. Pero quiero hablar un poco del año de popularidad, cuando Jesús predicaba la palabra y Jesús hacía milagros y hacía sanidades en la gente. Y como les dije, el lugar donde Jesús permanecía, o su radio de acción, era Capernaum. Capernaum era la ciudad más importante de la provincia de Galilea. Era un pueblo que era puerto. Allí estaba un mar, un lago. Ese lago se conoce con 3 nombres. Se conoce como el lago de Genesaret, se conoce como el mar de Galilea y se conoce como el mar de Tiberias. Y es el único mar dulce en el mundo. Era un mar donde había mucha gente que vivía de él, porque era un mar que producía gran cantidad de peces. Y allí en ese puerto pasaba Jesús.
Por eso el escritor Lucas habla mucho de esto. Y aquí en el capítulo 5 empieza diciendo, o sea, Jesús estaba en Capernaum. Y el puerto de Capernaum en la mañana era muy concurrido por la gente. Había gente que eran los pescadores que venían de regreso. La gran cantidad de pescadores venían de regreso y llegaban en la mañana al puerto. Habían los que arreglaban los pescados, vivían de arreglar los pescados que traían, pero también estaban los comerciantes, los que iban a esperar a los pescadores para comprarle el producto que traían, el pescado que traían. Y Jesús iba al puerto para aprovechar la oportunidad de predicarles la palabra. Cuando había en la mañana que había el personal, Jesús iba a predicarles la palabra. Por eso dice el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente en Capernaum estaba hastiada de escuchar mucho a los fariseos, que enseñaban tradiciones y costumbres que ya la gente estaba cansada de eso. Los fariseos enseñaban costumbres y tradiciones que ellos no la hacían. Ponían cargas sobre los otros que ellos no la practicaban. Pero llega un muchacho joven, muy respetuoso y respetado, con una palabra diferente, con una enseñanza diferente, con una doctrina diferente. Les hablaba del amor, de la esperanza, del consuelo. Les hablaba de que Dios ese era el Padre, hablaba de Dios como Padre. Porque los fariseos enseñaban siempre que presentaban a Dios como Dios, no como Padre. Un Dios castigador, un Dios que se airaba, un Dios que siempre estaba como dispuesto a castigar. Mas viene Jesús y les habla de ese Dios soberano, de ese Dios sublime como Padre. Eso chocó con los fariseos, pero a la gente le gustaba la enseñanza de Jesús. Por eso se agolpaban para escuchar la palabra. Y ya como que hacía bastante rato de estar allí predicando la palabra de pie. Estaba de pie Jesús predicando la palabra. No se sabe a qué horas empezó. Y posiblemente eran las 9 de la mañana. Y dice que después que ya predicando y predicando la palabra, miró hacia un lado y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y vio los pescadores que habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y él, dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vio donde habían unas barcas, 2 barcas vacías, y gente que había descendido de ella lavando sus redes, ya para irse para la casa. Pero Jesús toma una de ellas y le piden que la aparten de la orilla un poco, y se sienta en la barca y empieza a predicar. Pero la barca no era una barca pirata. La barca tenía un dueño. El dueño de la barca era Simón. Y Jesús le pide a Simón que le preste su barca, que la parte de tierra un poco para él sentarse y predicar, seguir predicando la palabra. Después que ya termina de hablarle a la gente, de presentarle la palabra a la gente, le dice a Simón que bogue mar adentro y eche las redes para pescar. ¿De dónde venía Simón? ¿Qué venía? ¿De dónde venía? Venía de pescar. Y venía cansado porque había pasado toda la noche pescando.
venía con cansancio, venía con sueño, tal vez con hambre, y ahora ya no era tiempo, no era hora de pescar. Los pescadores pescan de noche porque de día es imposible pescar. Porque el sol que pega en el agua, entonces el reflejo del sol le molesta en la vista, en los ojos a los peces y se van a lo más profundo del agua. Porque ese reflejo les molesta en los ojos. Por eso es que pescan de noche. Porque de noche los peces están a flor del agua y es fácil pescar, pero en el día no. Están en lo profundo huyéndole al reflejo del sol que les molesta tanto. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿No era hora de pescar o si era hora de pescar? No era, porque era de día. Y ahora, ¿quién sabía de pesquería, Jesús o Simón? ¿Quién sabía? Simón. Simón era pescador, un hombre curtido en el oficio de pescar. Un hombre que desde joven, o por no decir desde niño, él vivía en eso, pescando. Y Jesús era carpintero, Jesús sabía de madera, Jesús sabía de mesa, de sillas, de camas, de eso era que sabía Jesús. No sabía de pesquería. Y le dice a Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche. Desde que empezó la noche hasta amanecer, hemos estado bregando, hemos estado luchando, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo quiero presentarle a ustedes 3 cosas que hubo en la vida de Simón. Y esa creo que también en cada uno de nosotros como seres humanos la hay. Lo primero que encontramos en Simón fue que Simón vivió una noche de fracaso. Una noche de fracaso. Una noche donde se va y deja a sus hijos, deja a su esposa, deja el pueblo y se va al mar a pescar. Porque él y su familia dependían del lago, dependían de lo que producía el lago. Ahí estaba el sustento de él y de su familia. Y pasa toda la noche pescando y viene sin nada. ¿Cómo se presentaba Simón ante la esposa? ¿Qué esperaba la esposa? Que Simón llevara peces y llevara plata. Y Simón lo que llevaba era cansancio, fatiga, sueño y hambre, era lo que llevaba. ¿Cuánto tiempo tú has vivido así? Cuando hablo de noche de fracaso, puedo hablar de un mes, de un año, 3 años, 4 años, 5, no sé cuánto. ¿Cuánto tiempo llevas de estar desempleado? Ya te ha tocado de tomar las redes. Simón, que más adelante es Pedro. Simón lo que hace es recoger las redes. El único consuelo, lo que ya le quedaba, era recoger las redes. Tal vez tú también ya te dispusiste a recoger las redes. ¿Qué es recoger las redes? De no seguir luchando. Has metido hojas de vida en diferentes empresas y nada. Emprendes varios proyectos, varios negocios y nada. Tal vez tienes deudas, compromisos o una crisis física, una enfermedad. Que pasa el tiempo y no hay una sanidad para ti. Una noche de fracaso. Una noche de fracaso en tu vida. ¿Piensas que ya todo terminó? Pedro no sabía cómo solucionar el problema que tenía ahora, la necesidad que tenía ahora. Pero dice Pedro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
Pero sin embargo dice, mas en tu palabra echaré la red. Una mañana de fe. El Señor quiere que te levantes creyendo su palabra. No importa la crisis por la que estés pasando, no importa cuál sea el problema, cuál sea la necesidad, sino que creas la palabra de Él y tires la red en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Pedro había pasado una noche entera tratando de pescar, pero lo hacía con sus fuerzas, lo hacía con sus capacidades, lo hacía con sus habilidades, lo hacía con lo que ya él sabía. Ya él sabía pescar, sabía cómo se pescaba. Lo hacía creyendo en él mismo, en sus capacidades. Creyendo que como él tenía tanto tiempo de hacerlo, ya quién le echaba cuento de eso a él. En eso estaba él, pasó la noche. Pero ahora en la mañana no va a pescar creyendo en sus habilidades, creyendo en sus capacidades, creyendo en sus recursos, su conocimiento. Ahora va a pescar creyéndole la palabra al que le mandó, creyendo la palabra de Dios. Tal vez has luchado con eso, porque tienes habilidades de negocio, tienes capacidades de emprender cualquier proyecto, tienes una preparación para esto y tal vez has luchado mucho tiempo creyendo en eso. Pero el Señor hoy te dice, echa la red en mi nombre y tendrás una pesca abundante, tendrás una bendición abundante. Bendito sea el Señor. Mas en tu palabra echaré la red. Y dice la palabra, y dice que, y habiéndolo hecho, fue obediente, creyó la palabra. Obedeció la palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Una mañana de fe te trae una bendición abundante. Es tiempo que te levantes. No es tiempo de lamentarte. No es tiempo de cuestionar. Pedro dijo, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero no empezó a cuestionar. Tal vez si es otro le dice, maestro, a hoy, a hora de la mañana, de día, ¿qué pescado vamos a coger? Si no agarramos en la noche, menos ahora en la mañana. No es tiempo de pescar, así que yo no voy a hacer nada. A veces no tenemos lo que Dios nos quiere dar porque empezamos a cuestionar a Dios. Porque yo creo que soy más sabio que Él, pero Él es todopoderoso y sublime. Bendito sea el nombre de Dios. Pedro se levanta y va y echa la red y pesca una gran cantidad de peces. Pedro tuvo una mañana de fe y se levantó. Se levantó e hizo lo que el Señor le había dicho y fue y triunfó. ¿Cuánta gente encontramos en la palabra que han tenido noches de fracaso? Encontramos, por ejemplo, al rey David. El rey David, un hombre diestro en la guerra, un hombre que no le tenía miedo a nada, un hombre que enfrentaba lo que fuera. Acuérdese que siendo un joven, enfrentó a Goliat y lo derrumbó, lo ganó. En una ocasión, David fue a librar una batalla con un personal que él tenía. Y se fueron. Y acá en el poblado, en la región donde él vivía, quedaron solamente las mujeres y los niños.
y los bienes que ellos tenían. Y cuando estaban allá que iban a pelear, llegaron los amalecitas y prendieron fuego acá a las casas de ellos. Y se llevaron las mujeres, los niños y todos los bienes de esta gente. Y ya alguien se escapó y fue a darle la noticia a David. Y David regresó y encontró solamente el solar, la tierra solamente. Una noche de fracaso para David. Iba con la esperanza de pelear por otros. Iba con la esperanza de darle libertad a otros. ¿Cuántos propósitos no llevaría David en su mente? ¿Cuántos planes no llevaría David en su mente con los demás? Y resulta que a él le quemaron las casas, se llevaron sus mujeres y se llevaron sus hijos y todo lo que tenía. Y cuando regresaron, que encontraron el desastre, él y los demás lloraron. Y para complemento, la gente le echaba la culpa a él. Y trataron de apedrearlo. Y él así con dolor como pudo, le dice al que estaba con él que le trajera el efod y consultó a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 17 al 19. Tuvo una mañana de fe. Tuvo una mañana de fe. Le dijo al Señor que si podía seguir a la gente que le había hecho el daño. Y el Señor le dijo, síguelos, porque los alcanzarás. Y él se levantó. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los caballos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Yo no sé cuál es el amalecita que se ha levantado por mucho tiempo contra ti. Y todo lo que tú tenías y todo lo que tú emprendes, él se lo lleva. Él te lo quita. De una u otra forma te está amedrentando. Y no quiere que tú avances. No quiere que tú prosperes. Y quiere verte siempre de una forma no agradable delante de Dios. Pero el Señor te dice en esta tarde, levántate y persíguelos. Porque Dios va a permitir que todo lo que los amalecitas te han quitado, Él te lo va a devolver tal vez doble. Todo lo que el enemigo te ha quitado, el Señor te lo va a devolver. Pero si crees su palabra, si te levantas en fe creyendo la palabra del Señor, si te levantas en fe creyendo esta palabra, síguelos, persíguelos. Cree la palabra y recuperarás todo lo que el enemigo te ha quitado. Porque eso no le pertenece a él, eso te pertenece a ti. Pedro venía triste, Pedro se sentía fracasado, Pedro se sentía sin fuerzas, Pedro se sentía agotado,
Pedro sentía de todo, pero cuando llega y cree la palabra del Señor, se levanta en una mañana de fe. Se fue la necesidad, se fue la escasez, se fue la tristeza, se fue el lamento, se fue el cansancio, porque ahora hubiera victoria y abundancia en el nombre de Jesús. Se había encontrado con el Señor. No era casualidad. Jesús no llegó al templo, al puerto por casualidad. Y allí hizo un gran milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después que Pedro obtiene la bendición, Dios le dice algo. Jesús le dice algo. Le dice que desde entonces lo haría pescador de hombres. El Señor quiere bendecirnos, pero quiere que nosotros, al estar bendecidos, le sirvamos a Él. No que hagamos como Israel. Israel, el Señor lo sacó de Egipto y lo trajo por el desierto, donde no había nada. Pero en medio del desierto, Dios le sustentaba. Cuando necesitaban agua, sacaba agua de la roca. Hizo que el cielo lloviera maná para sustentarle a ellos. Y pasando el desierto, sabía que los esperaba una tierra prometida, los esperaba Canaán, donde habían viñas, casas, olivares y todo que ellos no habían sembrado, pero ya iba a ser para ellos. Pero todo el tiempo que anduvieron en el desierto, el Señor les decía que se cuidaran de olvidarse de Él cuando llegaran a la tierra prometida. Cuando llegaran a estar en sus propias posesiones, cuando estuvieran en la comodidad, no se olvidaran de Él. Pero fue lo primero que ellos hicieron. Cuando llegaron a la tierra prometida, que tenían todo en abundancia, se olvidaron del Dios que los había sacado de Egipto y se labraban sus propios dioses. Aún terminaron adorando dioses de los países vecinos, haciendo cosas que eran abominables delante de Dios, donde dedicaban sus hijos en sacrificio a los Baales y lo echaban en el fuego en sacrificio a ellos. Se olvidaron de Dios y por eso nuevamente vino la ira de Dios sobre ellos. El Señor quiere que le creamos su palabra, que nos levantemos en fe y tendremos la bendición, pero que no cambiemos los principios por cosas que no son agradables delante de Él. El mismo Dios, el mismo Señor que bendijo a Pedro de tal manera, el mismo Señor que le dio a Pedro la abundancia en medio de la escasez, es el mismo que está contigo. Y te dice, boga mar adentro, no te detengas. ¿Por qué te detienes? Bogar mar adentro es eso, que no te des por derrotado, sino que sigas avanzando. Sigue avanzando. Sigue haciendo lo que venías haciendo. No desista de lo que estabas pensando o de lo que emprendiste. Boga mar adentro y tendrás una pesca abundante. Bendito sea el Señor. Tendrás una pesca abundante. Encontramos que Pedro, cuando tuvo la pesca abundante, él no fue egoísta, no hubo reparo, sino que también llamó a aquellos que no habían logrado nada. Compartió con los demás la bendición que había recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca.
para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermano, lo que Dios da, lo da en abundancia. Bendito sea el Señor. Así que esa petición que tú tienes, no desistas de ella. Sigue porque lo que viene es grande para ti. Bendito sea el nombre de Dios. Tal vez te has sentido ya sin fuerzas. Te has sentido que no vas a luchar más. Pero el Señor en esta tarde te dice, boga mar adentro y echa la red, porque algo grande viene para ti. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Tal vez, muchas veces, has recogido las redes ya para desistir de lo que venías haciendo. Sigue confiando en el Señor. Sigue sirviéndole a Él y sigue creyendo en Él. Sigue con las redes en tu mano y tíralas donde debes tirarlas. Busca la orientación, busca la guía del Señor. Búscala y verás que el Señor tiene cosas grandes para ti y para tu familia. Bendito sea el Señor. No importa el tiempo que hayas sufrido, no importa el tiempo que hayas luchado, no importa lo que te haya dicho el otro, porque hay gente que va al médico y el médico le dice que las cosas no están bien. Tanto que el médico no se atreve a darle la noticia al paciente y llama a los familiares para decirle que la situación no anda bien y está un poco delicado. Y incluso le ha dado años de vida, 2 o 3 años cuando mucho. Y sabe que esa persona cree en el Señor y no son 2 ni 3, sino hasta 40, 30 y 20 años. Porque la última palabra en tu situación la tiene el Cristo que vive. Bendito sea el Señor. No creas lo que te dice otro. No te dejes llevar por el susurro del enemigo, por el murmullo del enemigo, sino cree la palabra del Señor. Cree lo que el Señor te dice. Tira la red en el nombre del Señor. Tira la red en el nombre del Señor. Sigue bogando mar adentro. No te quedes en la noche de fracaso. No te quedes allí. El Señor quiere sacarte a una mañana de victoria, a una mañana de fe. Bendito sea el Señor. La vida de Eliseo, la palabra dice que Eliseo, cuando andaba con Elías, que ese día Elías iba a ser quitado, llevado al cielo, estaban en Gilgal. De Gilgal pasaron a Jericó. De Jericó pasaron a Betel. Y de Betel pasaron el Jordán. Y después que pasan el Jordán, Elías se va. Y queda Eliseo del otro lado. Pero Elías se le cayó el manto, no fue que él se lo dejó a Eliseo. Dice la palabra que Eliseo tomó el manto que se le había caído a Elías. Y Elías regresa por los mismos lugares. Si usted ha leído el texto detenido, mira que Elías pasó el Jordán. Elías pasó Betel. Y Elías pasó a Jericó, pero no llegó a Gilgal. Él se desvió, porque Gilgal significa círculo vicioso o lugar religioso. Él no buscó para Gilgal. Él se desvió y se fue al Monte Carmelo, que el Monte Carmelo significa victoria. Bendito sea el Señor. El Señor quiere que tú salgas de Gilgal. Ese círculo vicioso donde piensas que naciste para lo que estás pasando ahora. Sal de allí y vete al Monte Carmelo donde te espera la victoria. Bendito sea el Señor. Él no quiere verte allí. Ustedes no piensan que Pedro estaba acostumbrado de ir y tomar el poquito de peces, traerlo, venderlo y comérselo y ya. Y ese otro día ir lo mismo. Y comerse el poquito, agarrar el poquito de pescado, venderlo, comérselo y ya. Nos acostumbramos a un círculo vicioso. El Señor le dijo, Pedro, yo no quiero que tú seas así. Por eso dio gran abundancia de peces y le dijo, desde ahora en adelante serás pescador de hombres.
Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. El Señor quiere que te levantes la noche de fracaso a una mañana de fe, porque tiene grandes cosas para ti. Cuando el Señor te haya bendecido, no te olvides de Él. Sigue caminando con Él y sirviéndole y haciendo lo que Él te pide que tú hagas. Y verás más y más cada día la gloria del Señor en tu vida y en tu familia. El pequeño negocio que has empezado, si sigues así con el Señor, llegarás a ser un empresario. Bendito sea el Señor. Hay muchos jóvenes que terminan su bachillerato y se presentan a la universidad con el deseo de estudiar una carrera y no pasan. Se presentan la segunda vez y no pasan. Se presentan la tercera vez y no pasan. Entonces dice, yo voy a cambiar de carrera y voy a presentarme en otra para ver si puedo pasar. No, sigue allí confiando en el Señor, porque si tú sigues vas a estudiar la carrera que a ti te gusta, la que tú quieres. Pero no desista, no recojas las redes y ya dejes de hacerlo. Sigue así. Hay muchos testimonios de personas que querían estudiar una carrera y se presentaron muchas veces. Hay una hermana que quería ser médico. Se presentó 5 veces y no pasó. Y ella decía, yo tengo que ser médico porque eso es lo que a mí me gusta. Y el Señor tiene que abrirme la puerta. La 6ª vez pasó y hoy es una médico muy reconocida. El Señor quiere que seamos insistentes, pero creyendo su palabra. Bendito sea el Señor. No te dejes llevar del otro que te dice, y tú otra vez a presentarte. Otra vez, hazte un curso por ahí de manicure. Hazte un curso de chef. Olvídate de esa universidad, no escuches ese mensaje. El Señor te dice esta tarde, levántate y confía en mí porque vas a pisar la universidad. Cree en el Señor. Toma la palabra de Dios. Levántate en mañana de fe y el Señor te abrirá las puertas de todo donde tú toques para que su nombre sea glorificado. Pero cuando ya estés en la universidad, no te olvides del Señor, porque Él te puede cerrar las puertas nuevamente. No te vayas a olvidar del Señor. No te vaya a pasar como el pastor que se fue a estudiar. Validó su bachillerato y después se fue a estudiar a una universidad. Y después de un año de estar en la universidad vino y enseñando. Ahora sí he entendido realmente que el hombre nació del mono. Después que había enseñado todo el tiempo que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Le cambiaron el chip, le cambiaron la mente, le cambiaron todo. Que allá en la universidad te cambien tu nombre si es posible. Te cambien tu cultura, te cambien tus costumbres, pero que no te cambien tu corazón. Que tu corazón siga alabando y adorando a nuestro Dios. Daniel en Babilonia, le cambiaron la cultura, le cambiaron la comida, le cambiaron el nombre, le cambiaron el idioma, pero no le pudieron cambiar su corazón. Su corazón seguía alabando y glorificando al Dios que lo había creado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. A veces el Señor tampoco nos bendice por eso. Porque cuando tenemos la bendición nos olvidamos de Él. Creemos que lo conseguimos por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, por nuestros conocimientos y nos olvidamos que el Señor es el dueño de todo. El dueño de todo y Él quiere bendecirnos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Levántese de la noche de fracaso y tenga una mañana de fe. No crea que el Señor lo llamó o lo trajo a este mundo para vivir de fracaso en fracaso. No, la Biblia a mí me dice que los cristianos vamos de victoria en el nombre del Señor. De victoria en victoria en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, mi hermano.
Dígale a la persona que está a su lado, dígale que está a su lado. Vamos a levantarnos en una mañana de fe. Los hermanos de la alabanza, vamos a entonar una canción. Jesucristo basta. Amén. ¿Qué más buscamos? Si tenemos a Cristo, Jesucristo basta. Vamos a entonar esa canción. Jesucristo, ese que dice Jesucristo basta. Vamos a adorar al Señor con todo el alma. Olvídese de sus necesidades, olvídese de sus problemas, póngale sus cargas al Señor en sus manos. Él dice: venid a mí, los trabajados y cargados, y yo les haré descansar. El problema nuestro es que le ponemos las cargas al Señor y otra vez se las quitamos, y luego otra vez se las ponemos, y luego otra vez se las quitamos. No, vamos a poner las cargas al Señor en sus manos, porque Él es el único que puede ayudarnos. Jesucristo basta. Si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Nuestros corazones, Padre, gracias. insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Aleluya. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
Hoy nos acercamos sin temor y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Padre, gracias. Hermano, órele al Señor. Levante sus manos al cielo y empiece a orarle a Él. Padre, gracias, Señor. En esta noche te damos gracias. Te bendecimos por poder adorarte y bendecirte a ti, entonarte alabanzas, pero también recibir tu palabra, Señor. Tú sabes de cada uno de mis hermanos su necesidad. Muchas veces se han sentido sin fuerzas. Tal vez hasta se han sentido solos. Cuando las puertas se le han cerrado, Señor. Cuando se han sentido derrotados, fracasados. Las cosas que emprenden no le ven futuro. Oh, Señor mío, has visto lágrimas, impotencia, Señor. Pero tú le dices en esta noche que tú estás con ellos y que se levanten en una mañana de fe. ¿Cuánto tiempo, Señor, han venido luchando con sus fuerzas? Confiando, Señor, en sus capacidades, en sus conocimientos. Oh, Señor amado, aquellos que tienen deuda, Señor. Oh, Dios mío, que dejen de confiar en los prestamistas, Señor mío, y vengan a ti, que eres el dueño de la plata y del oro. Problema de salud, tú eres el médico por excelencia. Que no crean la palabra que le han dicho los médicos, aunque son basados en su conocimiento, pero la última palabra la tienes tú, mi Señor. Muchos de mis hermanos tienen mucho tiempo, varios años, meses de tener peticiones. Y ya se han visto tentados a recoger las redes, otros lo han recogido ya. Porque dicen, ya no puedo. Pero tú en esta tarde le dices, ponga mar adentro y echa las redes. Echa las redes. Bendito sea tu nombre. Oh Señor, ha habido desespero, preocupación, Señor, muchas veces hasta confusión. Y han llegado susurros, han llegado murmullos del enemigo, donde le han hecho pensar, entonces, ¿de qué me vale estarte sirviendo? Hermano, póngale la mano en el hombro al hermano que está a su lado. Y una fuerza el uno por el otro. Bendígalo uno al otro. Señor, gracias por la vida de mi hermano. Gracias por él, Señor. Yo te pido por la petición de mi hermano. Pídale al Señor por la vida, por la petición de esa persona. Ayúdanos a cada uno de nosotros
a creer más en tu palabra, Señor. No importa que vengamos de una noche de fracaso, de una noche de derrota, de una noche donde no hemos pescado nada, donde venimos sin fuerzas, agotados, cansados, pero venimos a ti y nos levantamos en una mañana de fe, mi Señor. Tú eres el mismo que bendijiste a Pedro. Le diste una bendición grande. Tú eres el mismo que le dijiste a Simón, boga mar adentro. Tú eres el mismo que le pediste prestada la barca. Oh Señor amado, toma nuestras barcas que son nuestras vidas. Toma la barca de cada uno de nosotros y manda tú en ella, mi Señor. Yo bendigo tu iglesia en esta tarde. Yo declaro hermanos y hermanas victoriosas en tu nombre, Señor. Estamos próximos a terminar un año y muchos han pensado, tal vez el que entra puede ser igual o peor, pero tú le cambias, Señor, las cosas. Tú le cambias las cosas, Señor. Tú eres el Señor del tiempo y los tiempos que vienen en ti serán mejores. Sopla nuevos vientos, Señor. Sopla nuevos vientos para la iglesia Belén. Sopla nuevos vientos para el Carmen de Bolívar. Sopla nuevos vientos para tu vida. Aleluya tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, mi Padre. Muchas gracias. Oh, santo eres tú, mi Jesús. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración. La petición que tú tienes, no la dejes. Porque la respuesta de que llega y el Señor te va a sorprender. El Señor es muy dado a sorprendernos, le gusta sorprendernos.